Colombia, desde hace muchos años, no se escucha de algún atentado terrorista, de esos que echaban abajo grandes edificios, terminando con la vida de decenas de personas. Sin contemplaciones, en algún momento se llegó a la unidad y eso permitió dar un giro al problema, Lenin. Andrea, y lo vamos a revisar, cómo llegaron a ello. Y lo vamos a revisar con el doctor Francisco Santos, 2 veces elegido vicepresidente de la República, político y también periodista. Doctor Santos, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, un placer estar aquí con ustedes. El presidente Noboa, doctor, ha declarado el conflicto armado interno en Ecuador para combatir frontalmente a las mafias narcoterroristas que se han enseñoreado en los últimos tiempos aquí en el país. El problema es que no tiene cómo financiarlo. ¿Cómo lo hicieron ustedes en Colombia? Con impuestos. Nosotros en el año 2002 teníamos un problema muy grande financiero, un problema fiscal, teníamos un problema de deuda. Nos dejaron el final del año totalmente desfinanciado y no solo nos tocó buscar la financiación para acabar de pagar la deuda y la operación del Estado ese año, sino que pusimos un impuesto de cerca de 3.000 millones de dólares dedicado exclusivamente a fortalecer las Fuerzas Armadas y de Policía. La gente lo pagó con reticencia porque era un momento muy crítico, pero cuando empezaron a ver los resultados, porque no es solo ir por la plata, sino tener una estrategia que empiece a generar los resultados que los ciudadanos esperan, pues muy poco tiempo después los ciudadanos decían, oiga, esto sí está cambiando, y eso que buscan allá en Ecuador, que es la unidad nacional, se empezó a dar. Hasta tal punto que en octubre, noviembre, nosotros nos inauguramos en agosto. La gente veía a los militares porque los pusimos a todos en las vías. No podíamos salir de nuestras ciudades, estábamos secuestrados en las ciudades. Armamos unos convoyes para que la gente pudiera volver a viajar por entre las ciudades y la gente le hacía así a los militares y a los policías, y eso facilitó, eso recuperó tanto el clima que había. Doctor Santos, pasamos de un pesimismo a un optimismo. Entonces, liderazgo con objetivos firmes es lo primero, que la unidad ante los resultados viene después sola. Sí, de todas maneras el liderazgo es fundamental. El liderazgo es absolutamente crítico. Le doy un ejemplo. A nosotros nos inauguraron el 7 de agosto. El 8 de agosto en la mañana, a las 5 de la mañana, estaba el presidente en Valledupar, una de las zonas más difíciles en términos de violencia, diseñando con los ciudadanos y los militares un mecanismo para empezar a proteger las ciudades, para empezar a sacar a los militares a la calle. Ahí fue donde se anunció la creación de los convoyes, que después ya cuando controlamos el territorio en todas sus extensiones no se tuvieron que dar. Ahí se anunciaron para los festivos siguientes que la gente podía inscribirse, ir en convoyes de Valledupar a Cartagena, por ejemplo. Es que es a 4 horas y la gente llevaba 15 años sin poder viajar en carro bajo el temor de que los secuestraran. De ahí salió para el Putumayo y en el Putumayo anunció otras medidas de seguridad. Entonces se vio un presidente que no dejaba pasar un segundo, que estaba encima. Y pues todos los consejos de seguridad que se dieron a partir de ese momento mostraron un presidente cuya prioridad número 1 era la seguridad. Creo que Noboa tiene que hacer lo mismo. Ese financiamiento que buscaba el gobierno colombiano en el esfuerzo de la sociedad y que se complementó con un respaldo marginal económico de Estados Unidos, ¿era exclusivo para operaciones bélicas o también cubría otras aristas? Era exclusivo para el tema de seguridad, porque el tema de seguridad era el tema más complejo que tenía Colombia. Mire, cuando empezaron a dar resultados las operaciones militares, que fue muy rápidamente, cuando empezó a cambiarse el clima de pesimismo por un clima de optimismo, análisis económicos hablan de que en ese último semestre del 2002, la economía creció un 1% más porque la gente vio futuro. Entonces, eso invirtió, digamos, esa crisis que venía destruyendo económicamente al país, y eso ayudó muchísimo a mejorar el crecimiento. Entonces, es un círculo virtuoso, pero se necesita estrategia, resultados, seguimiento, liderazgo, y eso es fundamental. Yo
Me alegro muchísimo de que el presidente Noboa en estos momentos haya pedido los recursos para hacer esto. Ojalá en el Congreso no se le enrede. En Colombia fue muy rápido como se lograron aprobar esos recursos, porque Doctor, la gente lo pedía. Entonces espero que pase lo mismo en Ecuador. ¿y de dónde salió la plata que se requiere pues, para una inversión social sólida, sostenida, que debe complementar esa tarea de recuperación de territorios en donde el Estado pierde presencia y donde solo las mafias se constituyen en opción para quienes los habitan? ¿Cómo lo hicieron en su país? Ahorrando, ahorrando y ahorrando. Recortamos burocracia brutalmente. Se ahorraron cerca de 2.000 millones de dólares en recortando ministerios, recortando todo tipo de burocracia que no servía, creando incentivos para que el sector privado invirtiera. Obviamente la crisis fiscal de Colombia en ese instante no era parecido a la crisis fiscal, además dolarizada, que ustedes tienen en Ecuador. Entonces a ustedes les toca doblemente difícil, porque la gran herencia de Correa fue dejar el país quebrado, el país endeudado en los niveles que son imposibles de pagar, y al dejar al país quebrado, pues ha maniatado a los dos pasados gobiernos, pero mire, tengan la certeza de que el liderazgo y los resultados generan crecimiento económico, más recursos, pero sí se necesita recortar burocracia innecesaria, para poder enfocar esos recursos también en el tema social, que es igualmente importante. Ahora, eso por el lado de los números, pero la consolidación de una acción nacional de aportar para hacerle frente a los violentos, ¿esto cómo se lo construye? ¿Es simplemente el resultado de un ejercicio espontáneo en el que la sociedad dice vamos a respaldar al gobierno y lo hace o necesita de algún tipo de aliciente adicional? Pues mire, nosotros veníamos, a ustedes les pasó el estallido de violencia hace unas pocas semanas, el asesinato de Fernando Villavicencio, pues genera unas condiciones que tiene Ecuador en la situación en la que tiene. Colombia venía de un proceso de paz fracasado con las FARC, donde le entregaron cerca de 42.000 kilómetros cuadrados, un pedazo de Colombia para que pudieran operar tranquilamente. Eso solo generó el fortalecimiento de ellos y la violencia. Y esa es una de las razones por las cuales acaban eligiendo al presidente Álvaro Uribe. El presidente Noboa pues entra en unas condiciones distintas, pero le toca ejercer ese mismo liderazgo. Las condiciones son las que producen esa necesidad y el liderazgo es el que genera que la sociedad entienda que esa necesidad se da y que por eso hay que pagar esos impuestos. Pero le repito, tiene que ser con una estrategia concreta. ¿Cómo va a copar los barrios más violentos de Guayaquil? ¿Puede él hablar con Estados Unidos para recuperar la base de Manta y que nuevamente venga ayuda americana? Porque la eliminación de la base de Manta fue el regalo más grande que se le pudo hacer a los narcos. Desde ahí se controlaba todo el narcotráfico que se movía en el sur de Colombia, en Ecuador, en el norte de Ecuador, y con la eliminación de esa ayuda, pues los narcotraficantes lograron concentrar sus esfuerzos y sus rutas en este escenario que es el que hoy tiene este desarrollo tan complejo. Entonces, son temas como eso. A mí y el presidente Noboa tiene que ser claro. Hace poco, el presidente Lasso firmó un acuerdo muy interesante con el Comando Sur de los Estados Unidos. Yo creo que ese acuerdo hay que desarrollarlo mucho más rápidamente. Estados Unidos está interesado. El secretario asistente para América Latina del Departamento de Defensa, Dan Erickson, ha ido a Ecuador varias veces, pero eso hay que ponerle ya cifras, ya hay que ponerle números, ya hay que ponerle resultados, ya hay que poner a generar los acuerdos entre los que a mí no me parecía nada mal que la base de Manta se convirtiera en la mega base de operaciones contra el narcotráfico en todo el Pacífico latinoamericano, porque es que el problema ya no es solo Ecuador, el Pacífico colombiano tiene el mismo problema, el Pacífico peruano, el Pacífico chileno. Ustedes ven la violencia que hoy tiene ciudades como Rosario. Hay zonas de la capital chilena que tienen unos problemas de seguridad brutal. Entonces sería muy bueno
que de pronto el presidente Noboa liderara ese nuevo escenario de lucha contra los narcóticos. Obviamente, tengo que ser muy pesimista con la posibilidad de que el presidente Petro ayude. Él tiene una mirada mucho más positiva hacia el narcotráfico, por decirlo así. Él cree que el narcotráfico no es el problema que ustedes vivieron, que Colombia vive. Y Colombia hoy, tengo que serle muy sincero, está ya viviendo un regreso al pasado, al año 2000, donde los narcotraficantes, donde los paramilitares y donde la guerrilla financiada por el narcotráfico crecían en poder. Hoy eso es lo que está pasando en Colombia, desafortunadamente. Doctor Santos, ¿cuál es el rol de las élites académicas, empresariales, políticas, de los sectores culturales de un país a la hora de estructurar una unidad que sea real, que sea consistente, que sirva para atender pues, de manera responsable las necesidades de una nación y presentarle opciones? Que entiendan que lo que está en juego es la democracia, que entiendan que lo que está en juego es la libertad, que entiendan que el poder de los mafiosos, el poder de los narcotraficantes, que empieza en los barrios a través del microtráfico, que pasa a ser parte del control político y del control territorial, como ya sucede en México, en muchas zonas de México, necesitan de una unidad que permita reducirlos a la mínima expresión. Yo no creo que se vaya a acabar el narcotráfico, pero sí reducirla a que sea un fenómeno marginal en la sociedad y no un fenómeno estratégico, una amenaza estratégica para la democracia y el futuro de un país. Ahora, la mezquindad es un activo de la política latinoamericana y Colombia no es una excepción, Ecuador mucho menos. ¿Cómo se puede superar, doctor, esa inconducta para construir un proceso de unidad en el que se acompañe pues, el aporte económico con un soporte moral, actitudinal? Pues mire, siempre habrán sectores que no querrán. En Colombia, el 10, el 15% de la población, las organizaciones de izquierda más radicales, las organizaciones de centro izquierda más radicales, inclusive, nunca nos apoyaron, pero fuimos respetuosos con ellos. Siempre los escuchábamos, pero todo el resto del país nos apoyó y eso fue parte fundamental por la que se lograron hacer las cosas que se lograron hacer. Eso no es que sea mágico y de un momento a otro, eso se tiene que ir construyendo. Y hay que ser abierto a las críticas, pero también con una visión casi que de túnel frente a los resultados, de mira telescópica, porque aquí lo que ustedes tienen que hacer es acabar a los choneros, acabar a los lobos, ir detrás de las cabezas de esa estructura, volverles mucho más difícil todo su negocio, atacar los carteles mexicanos y la presencia de mexicanos involucrados con carteles allá en Ecuador, y sobre todo el tema de la mafia albanesa, que es muy importante y que tiene una relación muy grande con la exportación de narcóticos a Europa, también tiene que verse perseguido de una manera implacable. Ellos solo escuchan, y les quiero ser muy sincero, la fuerza. Ellos solo entienden el valor de la fuerza y el Estado tiene la posibilidad, la necesidad y la urgencia de utilizar la fuerza legítima para combatir esos delincuentes. Francisco Santos, ex vicepresidente de Colombia. Doctor, gracias una vez más por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Muchas gracias a ustedes.